a ver qué es eso de pueblo. A mí siempre me ha parecido un concepto muy confuso, porque populus, populus, en los romanos son los patricios, y los patricios son esclavistas. Recordemos que Roma, la Roma antigua, eh, el modo de producción es un modo de producción esclavista, ¿no? Yo ahora aclaro esto porque hablar de educación eh, popular implica adjetivar la educación, pues no solo decirlo, ¿no? La educación fundamentalmente tiene un papel que es, en una vía, manifestar cómo se organiza una sociedad, ¿sí? La educación no está separada de la sociedad. Y la educación, el objetivo de la educación es mantener esa sociedad donde está esta educación. Es decir, que la educación es correlativa al modo de producción. Y ahora aclaro eso. Eh, Cuando decimos educación popular, implica que hay una vertiente de la educación que se sale del esquema de la pretensión del Estado con respecto a la educación, ¿sí? Pero, repito, la palabra popular me es confusa, porque la palabra pueblo, populus, viene de la Roma antigua, y la Roma antigua es una Roma que es esclavista. Esclavista, una sociedad que fundamentalmente se sostiene en la explotación del esclavo. ¿Sí? Es una relación social inherente a tipo de sociedad y es una relación con el esclavo. El esclavo no tiene derechos, sobre todo más que en Grecia, en Roma, el esclavo es maltratado, en Grecia no tenía derechos, pero no era maltratado en el mundo esclavista romano, eh, sí es maltratado. ¿Listo? Entonces cuando decimos, pongámoslo aquí en mayúscula, esclavitud, esclavitud, esclavitud. Y aquí hay una relación social que sostiene en el esclavista, esclavista, me tomo el pelo, esclavista y el esclavo. ¿Listo? La diferencia entre uno y otro es que el esclavista es dueño de la tierra o los medios de producción, ¿sí? Marx plantea que la naturaleza es un medio para producir, medio de producción. Y el esclavista es dueño de, de la tierra. Mientras que el esclavo, ¿sí? El esclavo solo es dueño de su fuerza de trabajo. Y además tiene prole. Cuando decimos prole, es decir, que tiene hijos. Y esos hijos lo que van a hacer es que van a replicar la condición de desposeído de la tierra y va a reproducir la fuerza de trabajo y los hijos. ¿Listo? Entonces, digamos, si bien vamos a hablar de educación popular, estamos hablando de educación popular, necesitamos establecer dónde se realiza esa educación. ¿Listo? Pongámoslo así. De este lado, estamos hablando, pongámoslo aquí una linecita acá. Bueno, supongamos que está recta. Y es un modo de producción. ¿Listo? Y este modo de producción, que llamamos de esclavitud, en el mundo occidental, es decir, después del siglo V, después de nuestra era, hasta el día de hoy, es el mundo occidental. Porque detrás del siglo V para atrás hay cerca de 190.000 años que no se reconocen en la historia. Y por tanto nosotros conocemos como si el mundo occidental fuera de siempre y no es así. ¿Sí? Bueno, la esclavitud. Y la esclavitud romana va del siglo V antes de la era común o nuestra era
hasta el siglo V después de la era común. ¿Listo? Porque si hablamos de la esclavitud del mundo occidental, aquí hay un corte, entre el siglo V y el siglo V hay un corte, ¿sí? Porque aquí están la esclavitud griega, ateniense y la esclavitud romana. Bien, entonces, antes de ese modo de producción, pongámoslo aquí, está la esclavitud, perdón, el comunismo primitivo, que antecede toda la humanidad, ¿sí? Es decir, es lo que sostiene la humanidad en sus primeros años, es decir, los 190.000 primeros años de la existencia humana, que está el paleolítico temprano, medio y tardío, ¿listo? Y es una sociedad matriarcal. Yo creo que algún día les dije eso, la sociedad matriarcal implicaría es una sociedad que es orientada por las más ancianas, las madres más ancianas, y distribuye el producto de la tierra de manera equitativa, porque la tierra no es de nadie y todo el mundo la usa, pero la organización social, después del paleolítico tardío, es sedentaria, hay ganadería y agricultura, y alrededor de la tierra se extraen los bienes de consumo de manera incipiente y lo reparte de manera equitativa, ¿listo? Y aquí la relación social es una relación social equitativa horizontal, ¿sí? Es decir, la tierra era tratada con respeto y en consecuencia se trata con respeto al otro. Llámese mujer, hombre, estamos hablando de familias clánicas, tribus, y además estamos hablando también que hay un respeto a los hijos, ¿listo? Es decir, una sociedad horizontal. La educación aquí es correlativa al modo de producción, es decir, si hay una sociedad que es equitativa, protege la tierra, respeta la tierra y respeta al otro, la educación replica esa manera social de relacionarse con la tierra y con el otro, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de una educación de la vida por la vida y para la vida. Es decir, no hay una institución planificada para transmitir la educación, sino era la vida cotidiana. Las mujeres llevaban a sus hijos atrás, se volvían y trabajaban con sus hijos, ¿sí? Y sus hijos eran respetados y en consecuencia no había una suerte de linealidad vertical de superior a inferior, digamos, ¿sí? Bueno. Luego sigue la esclavitud, como les dije anteriormente, y la esclavitud en el mundo, en la humanidad, aparece hace 10.000 años en Mesopotamia, ¿sí? Lo que es ahora el Tigris y el Éufrates, Irak, ¿sí? De hecho, el Museo de Bagdad, que fue asaltado cuando los aliados del mundo occidental de la OTAN invadieron Irak en el 2006, el 2003, el 91 primero y luego en el 2002. Saquearon el museo y el museo tenía restos de lo que se conocía de restos de la civilización, de los orígenes de la civilización, ¿listo? Bagdad, Museo de Bagdad. Esa esclavitud, repito, es de hace 10.000 años, o sea, estamos hablando del Neolítico. Yo creo que también les dije cómo apareció eso, ¿no? Apareció precisamente porque la sociedad matriarcal, a partir de la aparición de instrumentos de trabajo en metal, la producción aumentó y una necesidad de dividir el trabajo en quién administraba y quién trabajaba, y eso resultó miles de años hasta que los administradores intelectuales que tienen el encargo de planificar los alimentos porque se perdían, se arrogan el derecho a la tierra, se la roban, expropian al trabajador y aparece por primera vez la división y lucha de clases, es decir, una clase que tiene la tierra robada, expropiada y somete al que es endeudado y que tiene que pagar las deudas con sus hijos, bien por expoliación o bien por asalto de expansión, o bien porque en la misma sociedad los intelectuales administradores, ¿sí?, someten a los trabajadores. Digo intelectuales porque ellos tienen ocio para planificar, tienen ocio para pensar la naturaleza, construyen teorías de la naturaleza y las replican en la sociedad. Estamos hablando de sociedades clánicas, tribus, ¿listo? Para no aclarar tanto, si hablamos de familias, tal como nosotros la conocemos, las familias
son modernas después del siglo XVII. Podemos hablar de un sujeto como individuo solo y una familia nuclear de papá, mamá, hijo, hija. ¿Listo? Porque antes, en la Edad Media, la sociedad son comunidades, son colectivas. O sea, no hay un cuarto para una sola persona, como en las películas, sino son colectividades. ¿Sí? Y para atrás, las colectividades es lo que es usual. Cuando decimos familia, viene el latín famulus, que significa propiedad y conformación social arriba de la propiedad, ¿sí? Que es similar a feudo. Pero cuando decimos aquí esclavitud, estamos hablando de la humanidad. Cuando digo aquí en la parte derecha, estoy hablando del mundo occidental, ¿sí? Yo creo que algún día les dije eso. Luego sigue otro modo de producción, que es el feudalismo. Pero me faltó caracterizar la educación de la esclavitud, ¿listo? Pongámosla aquí abajito. Como aparecen, como la sociedad se divide en dos, una que somete al otro, esta sociedad, que en principio eran las madres que organizan la sociedad, hay una especie de inversión y son los hombres los que se toman el poder y someten a las mujeres y a los hijos. Pero no es solo hombres, sino alrededor de una deidad patriarcal que organiza la sociedad y aparece el patriarcado como correlativo, consubstancial de la esclavitud. Es decir, hablar de patriarcado no es hablar de los hombres nomás, es hablar de la relación de la explotación del hombre por el hombre. ¿Listo? Como una sociedad, hombres y mujeres someten a hombres y mujeres que no tienen propiedad. ¿Listo? Es decir, que el patriarcado no es exclusivo de los hombres, es una sociedad que comparte el poder a partir de unas orientaciones de ley, a partir de un patir, o sea, de un padre que no es un hombre, un padre es una deidad, porque el patriarcado tenía deidades femeninas, que son las Venus del Paleolítico. Los que quieran buscar en internet, busquen Venus del Paleolítico y aparecen unas mujeres, unas diosas gorditas. No hay dioses porque la religión es una réplica de las relaciones sociales. ¿Sí? Es decir, que en el tiempo, por ejemplo, están las deidades femeninas, matriarcales, que son respetuosas, comunitarias, y en consecuencia, digamos, cuando empieza a aparecer el patriarcado y la sociedad esclavista, empieza a aparecer los dioses masculinos y femeninos. Y a medida que la sociedad va abstrayendo y supera el totemismo y el politeísmo se supera, la mujer desaparece como deidad y queda un dios masculino, que es el dios cristiano y el dios judío y el dios musulmán. Yo me aventuro a decir, hipotetizar, que si hablamos del machismo, estamos hablando que uno de los pies está parado sobre la fe cristiana. Es decir, si hablamos de machismo, de la arraigarme machista, estamos hablando del cristianismo. ¿Listo? Porque la deidad desaparece y lo que queda en el siglo XII-XIII es una mujer que es un objeto del maligno que se entrega al benigno, que es la Virgen María. ¿Listo? Ella no es una deidad, es objeto del maligno que se entregó al benigno. Eso es Concilio de Trento en el siglo XVI, ¿listo? Donde se discutía el alma de la mujer. Digo esto porque se suele confundir padre con hombre, se suele confundir patriarcado solo con hombres, y patriarcado es la manera como se organiza la sociedad colectiva. Y no necesariamente la mujer es un garante de equidad, porque son las mujeres que tienen propiedad, someten a las que no tienen propiedad. ¿Listo? Es una discusión que lo hablaremos. En ese sentido, la educación en la esclavitud, que va a ser permanente, estos derroteros, es que la educación va a tener tres objetivos que yo también les dije en otro momento, si se acuerdan, si no se acuerdan yo les acuerdo. Tiene tres objetivos. Primero, hacer creer que la única historia es la de las clases dominantes. Cuando decimos clases dominantes, es la clase que tiene la vida. ¿Cuál vida? Pues la tierra, porque la tierra nos provee vida, nos provee agua, nos provee aire, nos provee de qué comer, nos provee de qué vestir, nos provee qué tener como techo, ¿listo?
Es decir, son dominantes no porque tengan dominio, sino que tienen dominio sobre la tierra, de manera concreta. Y son clases dominantes por eso, porque si unos no tienen propiedad, están expropiados, ellos dependen de la tierra de los que tienen la tierra. ¿Sí? ¿Vale? Me supo la reiteración. ¿Sí? Es decir, que si yo necesito vivir, no tengo mi tierra para poder vivir, ¿sí? Dependo del otro para que me permita vivir, y el otro hace uso de mi vulnerabilidad para extraer mi fuerza de trabajo, valorarla, sacar la riqueza, ¿sí? Y solo me da un salario en el tiempo, en la modernidad, de pago para vivir no más, sin que yo pueda educarme y hacer cultura, que pueda dignificarme como humano. Porque fundamentalmente el trabajo es un trabajo de cultura, el trabajo no es para existir, el trabajo, como lo plantea Marx, lo plantea Freud, lo plantea Hegel, entre otros, incluso en los trabajos de los días de Hesíodo, en el siglo IX, en el siglo VIII, octavo, séptimo, el trabajo es dignificante, ¿eh? Si ustedes han leído Hesíodo, el texto de Hesíodo de Trabajos de los Días, en Grecia antigua pues cercana, porque es que Grecia, como el mundo tiene 200.000 años, el mundo ateniense decadente desde el siglo V antes de nuestra era, de ahí para atrás hasta el siglo XII es la época arcaica griega. Luego hay una parte que es una época oscura no porque sea mala, sino porque no se conoce mucho. En la época arcaica griega, siglo VII, VIII, son matriarcales o quedan restos de matriarcal. Aparece el texto, el de los trabajos de los días. Y los trabajadores cultivaban la tierra desnudos porque había que respetar la tierra. ¿Sí? Y este texto es muy bonito porque ese texto lo que hace es, primero, establece una relación respetuosa con la tierra e introduce lo que llaman los griegos la aretí. La aretí, hagamos aquí en griego. Aretí, pongo en rojo. La aretí. La aretí es la aretí. Algunos leen arete, pero es aretí en griego, ¿no? Aretí. Aretí es una palabra que significa algo así, mucho más grande, como el máximo ideal de la sociedad. Es decir, los humanos no tienen eso, hay que alcanzarlo, el aretí. Esto va a ser reemplazado en el siglo V, VI por los espartanos con la palabra pedía. De ahí viene la palabra pedagogía, pedía. Algunos leen eso como paideia. Es cuestión de pronunciación. La pedía. ¿Listo? Es decir, que estas dos están relacionadas. Y pedía no es educación, sino pedía es los ideales de la sociedad forjada que hay que alcanzar. ¿Listo? Bueno, entonces, en los días de los trabajos, la aretí es la justicia y la aretí es precisamente esa equidad del hombre de la tierra. Bueno, eso es más o menos lo que uno veía en Trabajos de los Días. Pero en la esclavitud, la aretí ya no es esa, sino la aretí es constituida por aquellos que tienen la tierra. Ellos crean un ideal que solo favorece a los que tienen la tierra. Es decir, si hay una historia o una educación, es aquella que hace creer que hay una sola historia, que es la de las clases dominantes, los que tienen la tierra. ¿Sí? Y es entendible, más no justificable. El segundo es de la educación, ¿no? Hacer creer, no más que hacer creer, hacer olvidar que la historia de las clases dominadas no existe. No existe. Aquí, por ejemplo, en América pasa eso. Nosotros nos enseñan el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, pero no hay en el colegio una línea de trabajo que hable del pensamiento indígena, ¿sí? De la constitución del pensamiento científico indígena, como pasa en el infiernito en Villa de Leyva, que
Silva Selig descubre el infiernito y los antropólogos alemanes decían que era unos restos de los rituales satánicos que hacían los indígenas muiscas, y él sostiene que la disposición de los agujeros y los faros que hay ahí son un observatorio científico para observar el comportamiento de los astros, y que se compagina con Stonehenge en Gran Bretaña, la misma disposición y el mismo número de dolmens en Stonehenge. Cuando digo esto es que tanto los indígenas aquí como el pensamiento antiguo, en el caso de los años y los días en el siglo VIII, VII, si usted lee en el libro, aparece la observación del comportamiento de las estrellas, de los astros, para cultivar la tierra. ¿Listo? Es decir, que había un pensamiento que entendía la naturaleza, la enriquecía para cultivar y para organizar la sociedad. Pero estamos hablando del pensamiento antiguo en el comunismo primitivo. Y estoy aquí caracterizando la educación en el mundo esclavista. Y de cierta manera los derroteros de la educación en el marco de las sociedades clasistas, que son, aquí arriba, espera que termine y ya sigo arriba. Entonces, digamos, en el tercer objetivo de la educación en la sociedad esclavista y en las sociedades de clases antagónicas, es decir, donde hay explotación del hombre por el hombre, es evitar rebeliones. Es decir, que la educación tiene como objetivo evitar rebeliones. ¿Sí? Es decir, porque la educación va a replicar el status quo. Fundamentalmente es la educación. Las sociedades, digamos, que son antagónicas, de clases antagónicas, son el feudalismo. Por ejemplo, en el mundo occidental, el feudalismo aparecería en el siglo V después de la era común, ¿sí? Y declinaría en el siglo XV después de la era común. ¿Listo? Es decir, caída del Imperio Romano, nace y declina en la caída de Constantinopla. Vemos aquí en esclavitud, está la esclavitud occidental, que está en ese marco, ¿no? Esclavitud occidental, que fue la que caracterizé antes. Porque si decimos que hay matriarcado hace 190.000 años, no quiere decir que haya desaparecido, ¿no? Hay restos de sociedades que son matriarcales, como son las comunidades indígenas, con un sincretismo cristiano y también con restos de algo de patriarcado, algunas que son matriarcales. Por ejemplo, en la esclavitud, por ejemplo, y el desarrollo, el feudalismo, entre el paso de la esclavitud al feudalismo en Occidente, están las sociedades matriarcales, la que el Imperio Romano decía bárbaras, por ejemplo, los celtas, los britanos, los germanos, entre otros, son sociedades matriarcales, ¿sí? Los galos, por ejemplo, son sociedades matriarcales y fueron los primeros que acuñaron monedas de oro, porque Julio César acuñaba monedas de plata, y precisamente lo rico de los galos era precisamente el objetivo que tenían los romanos, y los galos estuvieron mucho tiempo combatiendo con el Imperio Romano, ¿sí? Que es Vercingetorix, que es el héroe de los galos, también como como Espartaco, como que puso en tela de juicio el Imperio Romano, ¿sí? Estamos hablando del siglo, antes del siglo I, que hay un cambio entre Roma, que es la causa, la República Romana, y la Imperio Romano, ¿listo? Bueno, cuento eso ¿por qué? Porque la educación manifiesta el tipo de sociedad, ¿sí? Y aquí estoy caracterizando la educación a partir de la esclavitud, que tiene 3 objetivos, y la educación está plegada a las clases dominantes y los esclavos no reciben educación. ¿Listo? Cabe decir que esta esclavitud es diferente a la esclavitud del siglo XVI, porque esta esclavitud eran usualmente prisioneros de guerra, y los que iban a la guerra eran nobles, es decir, que eran prisioneros nobles, que se les quitaba la virtud de ser nobles, y que ellos se entregaban conscientemente a quien los sometía, ¿listo? Salvo algunos
algunas resistencias, algunos levantamientos esclavistas que infortunadamente no triunfaron, como el de Espartaco, el de Vercingetorix, entre otros, a pesar que Vercingetorix, los galos, no era esclavo, sino era un pueblo que resistía y confrontaba precisamente al Imperio Romano. Cabe decir que, y es una postura mía, la resistencia no es nada si no hay confrontación ni organización. ¿Sí? Es decir, que el proceso son tres: organizar, resistir para conservar y confrontar para ampliar. ¿Listo? Que esos fueron los galos, ¿sí? Porque yo escucho a los estudiantes resistencia, pero la resistencia termina por desaparecer, ¿sí? Deben de organizarse, resistir y confrontar. Confrontar con ideas, confrontar con. Bueno. Y en los galos, en el marco del Imperio Romano, resistieron, confrontaron, pero el Imperio, Vercingetorix fue traicionado, así como los 300 en Grecia, con Esparta, también fueron traicionados como Espartaco. La traición usualmente es, infortunadamente, vale más un traidor que toda la lucha de un pueblo, ¿no? Infortunadamente, y hay que pensarlo, ¿no? Bueno. Entonces, esta esclavitud que estoy hablando aquí es del mundo occidental, repetimos, siglo V antes de la era común, al siglo V después de la era común. ¿Listo? Me gusta decir era común porque es que el cristianismo, yo creo que es, a mi juicio, Juan Carlos Unada, yo me hago responsable de eso, es una vergüenza en este momento está hablando un referente religioso y eclesiástico en una sociedad laica. Una postura que uno puede ver en República Checa, uno puede ver, por ejemplo, en Francia, uno puede ver eso en Canadá, que realmente las iglesias terminan siendo museos. Pero la realidad, la iglesia no, la religión no ha permanecido porque permanezca sola, sino que la iglesia ha escamoteado los procesos educativos en Colombia a partir de que nace la nación colombiana, siglo XIX, y lo hemos mostrado aquí en diferentes momentos. La otra sociedad que sostiene en la lucha, en la explotación del hombre por el hombre y que es clasista, es la que nosotros vivimos, que es el capitalismo, que sostiene la relación social, pongámosla aquí, está el feudal, el que tiene la tierra, el siervo, mantengamos así, siervo. Y el capitalismo aparece en el siglo XVIII oficialmente, a pesar que en el XVIII está la Revolución Francesa, pero antes de la Revolución Francesa está la independencia gringa y está la Revolución Inglesa en el siglo XVII. Pero fundamentalmente el siglo XVIII es la que va a ampliar el capitalismo a nivel mundial, que es la Revolución Francesa. Por eso todo el mundo habla de la Revolución Francesa. Es importante ver a Francia, porque allá también aparecen los socialistas utópicos y también se replica también la social de derecho y también el socialismo, ¿listo? Y hay otras sociedades que no tienen en la explotación por el hombre, que es el socialismo. Es un Estado, es transicional y utiliza el Estado para protegerse de los estados capitalistas. Y está el comunismo, que es cuando la sociedad, nadie tiene la propiedad privada y nadie somete a otros. Hay pactos sociales, regulación social, no hay fronteras y permitiría la circulación de los humanos de manera equitativa con sus derechos a nivel mundial. Bueno, cuento esto ¿por qué? Porque cuando hablamos, aquí estamos hablando aquí del burgués y el proletario. Cuando decimos proletario, el que tiene tierra, el que no tiene tierra, tiene prole, tiene fuerza de trabajo, y que la modernidad es el obrero. ¿Listo? Eso se matiza, ¿eh? Porque cuando aparece la Revolución Francesa es burguesía comercial, la relación es comercial, hay oficiales, que vienen a ser después los obreros, pero también aparece la burguesía industrial con la revolución industrial, y luego sí aparece también la burguesía financiera, que es la que es hegemónica ahora, y la que organiza, y hay cambios de capital comercial, capital industrial, capital financiero, y este último capital especulativo que soporta la economía, ya no en un capital fundamental o material, sino en la deuda.
y en los títulos de deuda. ¿Listo? Y fundamentalmente sostiene con la tecnología de punta, o sea, la tecnología digital. ¿Sí? Por eso todos los países capitalistas tienen un ministerio de TICs, porque la burguesía, el capitalismo, no puede prescindir de la tecnología digital. ¿Sí? Nosotros vimos la guerra de Ucrania, cuando los países dominantes occidentales, es decir, Estados Unidos y el mundo europeo, sin más reparo, bloquearon toda la información que viene de Rusia y solo conocen una versión, que es la versión de la CNN en el mundo, en la guerra de Ucrania. Y se ha olvidado también qué pasó con la guerra de Ucrania, que precisamente no fue por la operación militar en Rusia, sino viene atrás del cumplimiento de los acuerdos por parte del mundo occidental después de Bush y Yeltsin en el 92. Pero eso será historia de otro momento, ¿listo? Lo que yo quiero decir con todo esto es que menester definir, ¿sí?, qué educación, en qué sociedad, y a mi juicio, la educación popular hay que caracterizarla como educación para el pueblo en tanto proletario, es decir, en tanto que la mayoría no está expropiada y la mayoría, ¿sí?, es expropiada, sufre trabajo y valorizada y que vive con el menos salario o sin salario hasta la indigencia, ¿eh? Los mal llamados habitantes de calle. Digo mal llamados porque el habitante de calle, entre comillas, yo detesto hablar de habitante de calle porque es un eufemismo. Yo hablo de indigente, o sea, en latín indigente es el que está desposeído de todo. Está en indigencia porque no posee vestido, no posee comida, no posee techo, y la sociedad lo expropia de su subjetividad y su carácter de ciudadano. ¿Listo? Entonces, digamos, en Colombia, por ejemplo, el 42% de la población es proletaria, no tiene tierra, vive el trabajo, vive un salario y un salario que no alcanza para la canasta familiar. Y hay una gran parte de la población, más o menos 6 millones de personas, más o menos, según el PNUD y según el Fondo Monetario, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son indigentes, que no tienen ni siquiera dónde caerse muerto, literalmente. ¿Listo? Y en Colombia, por ejemplo, el 1% de la población, el 1%, somos 50 millones de personas, el 1% son 500.000 personas, son poseedoras del 80% de la tierra en los medios de producción. ¿Sí? El 20% de esa población, perdón, el 99%, 98% de la población, más o menos, espérate, hagamos cuentas, 1%, no, el 57% de la población es pequeña burguesía, clase media, tiene pequeña propiedad. Y esa pequeña propiedad es el 20% de la tierra en toda Colombia, ¿listo? Y el 42% de la población, que es más o menos como 22 millones de habitantes, no tienen tierra, no tienen la posibilidad de vivir dignamente, es decir, con trabajo, educación y salud. Y de esa población, 6 millones de personas son indigentes. ¿Listo? De pronto los datos son mayores. Está la Oxfam, que es la organización que estudia la pobreza a nivel mundial. Usted puede entrar en internet, Oxfam. Y el Oxfam dice que el 1% de la población mundial tiene el 50% de las tierras fértiles y se está incrementando. ¿Listo? Porque fundamentalmente la guerra de Ucrania en este momento, que no es guerra de Ucrania, sino es guerra Rusia-OTAN, es una guerra proxy. Fundamentalmente Estados Unidos busca arruinar Europa y Estados Unidos, la orientación es que Rusia socialista o capitalista le importa un bledo, va por los recursos naturales de Rusia y Rusia ha demostrado el renglón que tiene en términos energéticos y en términos de recursos naturales. Entonces es una mina para Estados Unidos, porque el objetivo de Estados Unidos, desde incluso antes de la caída del muro de Berlín, fue precisamente desmembrar la Unión Soviética para crear pequeñas naciones dependientes del bloque dominante estadounidense y expropiar recursos de tierras raras, petróleo, gas, etcétera. ¿Listo? Bueno, digo eso, todo eso ¿por qué? Por la educación. Cuando decimos educación, perpetúa, o mejor, mantiene status quo, y los derroteros de esa sociedad son mantenidos por la educación. ¿Sí? Es decir, pasar por la educación primaria, bachillerato o universitaria, su objetivo es mantener la sociedad y sostener el mismo pensamiento para sostener las clases dominantes
y el dominio de la tierra. ¿Listo? La ciencia termina siendo aséptica porque favorece a las clases dominantes y no precisamente se rechaza lo que plantea la ciencia y que viene a ser como crítica frente a las clases dominantes, termina siendo marginada la ciencia, ¿listo? Como pasó con el marxismo, que pasó con el psicoanálisis, entre otros campos que son rechazados por la ciencia y no son aceptadas. Aquí en América, en Colombia especialmente, se rechaza las ciencias históricas del espíritu, o sea, las ciencias humanas, y se reivindica la ciencia natural como la única ciencia y rechaza las ciencias humanas educativas como si no fueran ciencia. Por ejemplo, aquí está pasando en la Facultad de Educación, el concepto cerrado, ¿sí?, estrecho, de una población de educadores y administradores que creen que ser científico es estudiar física y biología y química, es el derrotero de la humanidad, y desconoce la Facultad de Educación como una facultad de investigadores científicos de la educación. ¿Listo? A tal punto que cierran programas acreditados por programas no acreditados. ¿Listo? Y el presupuesto de educación termina pasando a la Facultad de Ciencias Naturales de manera irresponsable, ¿sí?, con un presupuesto que está congelado desde el 92. ¿Listo? Pero eso no es por demanda, eso es por una concepción de ciencia y una concepción clasista de lo que es la ciencia. ¿Listo? Yo estoy dispuesto a dar la discusión con cualquier profesor de aquí en la universidad, que es la relación entre ciencia, ¿sí?, y clasismo de una sociedad donde creen que el docente es de menor categoría y que no es científico. Yo me pongo a pensar qué tienen esos compañeros administradores y compañeros que han suscitado, digamos, el desmonte de la educación. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Acaso no piensan que un postdoctor no aprendió a leer? Para que un postdoctor sea postdoctor necesita leer, y la lectura y la escritura se enseña a partir de primaria. Es decir, necesitamos profesores. Y me parece es un genocidio cultural, ¿sí?, cerrar un programa académico de licenciatura. Y lo digo públicamente y en mi postura política. ¿Listo? Porque está sustentada precisamente en una argumentación teórica, científica, epistemológica, y precisamente esto responde a unos derroteros de la educación que aquí los nombro. ¿Listo? Solo basta ver la educación, la historia de la educación aquí en la facultad. Esta facultad y estos predios fueron ganados por las luchas estudiantiles de la facultad de los programas de educación y los programas ¿de qué? Se me el programa de lo que ahora es el vivero. Programas de planteamiento de terreno, ¿cómo es? Bueno, ahora no me acuerdo. Fundamentalmente los estudiantes de los programas fueron los que lograron que esta facultad tuviera un campus universitario, y la facultad y la educación en sí misma de la distrital está en esta sede. Y la misma sede está en Contravía, son los orígenes, cerrando programas de educación. ¿Listo? Entonces, decir por ejemplo, educación y educación popular, hay una gran distancia, porque implica que la educación, no es que se proyecte la educación que perpetúe la lucha de clases a la educación de sectores populares, sino la educación popular debe estar diseñada para dignificar el trabajo, dignificar la vida para una sociedad que sea equitativa y que tenga el mismo derecho a la tierra. ¿Listo? Es el proyecto que ha tenido, por ejemplo, Macarenco, el proyecto que ha tenido, que es el objetivo de esta cátedra, el proyecto de Freire, el proyecto de otros, como la teología de la liberación, y es precisamente crear una educación popular que no sea bancaria en el sentido no solo del capital financiero, sino bancaria en el decir que el estudiante no cuestione y reciba, sino que el estudiante tenga la posibilidad de armarse de argumentos, discutir, y que sea escuchado en la discusión argumentativa en el plano educativo, ¿sí? Porque usualmente
Nosotros profesores creemos que tenemos el saber y no tenemos falta alguna y no estamos dispuestos a discutir, como si fuéramos una élite de clase y una élite de sabios que están flotando sobre el estudiante, ¿listo? Y no todos nosotros hemos sido estudiantes, ¿sí? Y todos hemos sido hijos de trabajadores o familias que han tenido precariedad económica, ¿listo? Entonces, el llamado de esta intervención es precisamente que si vamos a pensar la educación, es menester pensar en qué tipo de hombre, qué tipo de sociedad pensamos para replicar, formar mediante la educación. La educación, de hecho, etimológicamente significa hacer brotar, pero no hacer brotar para la iglesia, no hacer brotar para Dios, porque educare aparece en latín, en marcos del feudalismo, sino es hacer brotar preguntas, y es el papel del docente, introducir preguntas para que las preguntas se constituyan como críticas frente a lo que hay, pero de manera argumentada, para introducir precisamente el carácter rebelde que tiene el ciudadano en relación con el otro. Yo quiero terminar con lo que plantea Adorno y Beckett en relación con la respuesta a la pregunta de qué es la ilustración en Kant. Ellos dicen que ellos plantean primero, partiendo de Kant, que la ilustración es asumir su propio entendimiento sin la dirección del otro, es decir, ser responsable con lo que hago. Y él habla de la ilustración privada y pública, Kant. La privada es una parte de la población que tiene un saber sobre eso, se desprendió de depender de otro, y es un hombre moderno, pero debe ser dirigida a la ilustración pública, es decir, que la ilustración no debe ser de una sola persona, sino que esa persona puede ser discutida por una población, ¿sí? Es decir, que la ilustración pueda circular y que si alguien argumenta, la población debe estar dispuesta a tener los argumentos para poder discutir. Pero dice Adorno y Beckett más adelante, en el siglo XX, dice que si vamos a hablar de ilustración pública, necesitamos crear una sociedad equitativa, era el socialismo, y además el proyecto de ilustración no es formar simplemente hombres ilustrados, sino es formar rebeldes. Porque el rebelde es el que hace una pregunta, critica para transformar para un mundo mejor, destinados a la gran parte de la población. Muchas gracias. Ahí le paso a Fidel. Fidel va a hablar sobre educación popular y Freire, que era un antecedente, una introducción al tema de Fidel. Entonces los dejo con Fidel. Gracias. No, está bien. Sí. Entonces, muy buenos días, muchísimas gracias. Entonces, el tema que yo les voy a presentar es el de la educación popular
y pues la educación popular en el marco de lo que tiene que ver desde las perspectivas de Freire. Antes pues, de introducir en el tema, pues yo quiero hacer como una reseña histórica, yo parto de una reseña histórica, porque el tema de la educación popular no se inicia con Freire, que eso es lo que siempre encontramos en la mayoría de textos. Entonces yo parto de un contexto, de que hay unos antecedentes, por eso digo ahí que no es lineal, es decir, que este no es un proceso de la historia de la educación lineal, sino que es cíclico y se remonta más o menos desde el siglo XIX con Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar. Ya desde ese contexto, Simón Rodríguez empezaba a exigir y a denunciar el problema que existía en relación con el tema de que el pueblo no tenía acceso a la educación. Y eso, por ejemplo, está evidenciado porque ustedes se pueden dar cuenta que si miramos desde todo el periodo colonial, ¿sí? Todo el periodo del siglo XVI, XVII, XVIII, quienes ostentan o tienen el control de la educación son las congregaciones religiosas, en lo que es el contexto del virreinato de la Nueva Granada. Y eso va a ser en los 3 virreinatos que tenía España, acá como el virreinato de México, el virreinato de Perú y el de la Nueva Granada. Es decir, la iglesia va a mantener ese control de la educación, pero el tema de la iglesia era que a la iglesia no le interesaba que el pueblo se educara, porque acuérdense en que también la iglesia formó parte del proyecto invasor de los europeos, es decir, en este caso los españoles, acá al continente americano. Y una de las funciones de la iglesia pues era la de adoctrinar en el tema de los dogmas de la fe, más no educar. Y otra cuestión, sus instituciones que ellos crean acá, que ya las traían desde allá, de la Edad Media y el caso de Europa, pues esas instituciones eran para formar a las élites, que en el caso nuestro son los 2 colegios mayores, San Bartolomé y el Rosario, que San Bartolomé es la Universidad Javeriana, y también estaban los jesuitas, los dominicos, que es la Universidad de Santo Tomás. Entonces, esas 3 instituciones no van a permitir el acceso del pueblo al tema de lo que es la educación. Por lo tanto, lo que ellos van a hacer en ese contexto, lo que van a hacer ellos es de que el pueblo pues no se pueda educar. Hay una cuestión que también es muy importante que creo que ya lo habíamos tocado en el contexto de esta cátedra, y es de que precisamente por eso exigían unos certificados de pureza de sangre, es decir, que tenían que ser hijos de españoles para poder estudiar en esas instituciones, que eran los criollos. Estos son los que van a poder tener acceso a lo que tenía que ver con el tema de la educación superior. Entonces, hay otra cuestión, lo que tiene que ver con el pueblo como tal, pues al pueblo lo están explotando, porque el pueblo lo tienen en lo que es la producción, porque acuérdense en que la primera escuela de la economía, antes de lo que tenía que ver con la aparición del capitalismo industrial y el capitalismo financiero, fue la fisiocracia, así se llama desde la historia económica, se llama esa escuela, y la riqueza la produce la tierra. Entonces, por eso ustedes ven de que en el caso nuestro, nosotros todavía tenemos un capitalismo tardío, porque si analizamos la historia reciente del país, podemos mirar, pongamos todo el tema del conflicto que hemos heredado desde el siglo XIX, después del periodo republicano independentista, y hay un problema y es de que siempre las luchas, los conflictos han estado ligados al tema de la tierra y también al tema del control de la educación. Es decir, de que pasamos todo el siglo XX en guerra, terminamos el siglo XIX con la guerra de los 1000 días, iniciamos el siglo XX en guerras y ya tenemos estas 2 primeras décadas del siglo XXI en guerra. Y cuando ustedes miran en el 2016 que se firma el acuerdo de paz, el punto 1 es la tierra. Es decir, de que eso nos muestra y evidencia de que tampoco no hemos hecho
un tránsito, una evolución de esa economía fisiócrata a lo que fue la economía industrial del siglo XVII y la economía financiera del siglo XVII, que es la aparición del capitalismo en Inglaterra. Entonces, allí, por ejemplo, que esa es la sociedad que estudia Carlos Marx, por eso escribe sus 3 textos, que es el capitalismo, y allí también se va la educación, así como se divide la sociedad en clases, también se va a dividir la educación. Entonces se le va a dar un tipo de educación a unas clases, que en este caso aparece la burguesía, que es la que va a ostentar el poder y la riqueza, y que va a reemplazar a las monarquías, y las clases que están en la base de la pirámide, a estas clases también pongamos, eso es en el contexto europeo, se le va a dar otro tipo de educación, pero el tipo de educación que se le va a ofrecer es una educación para atender lo que tenía que ver con las necesidades de lo que tenía en ese momento el modelo capitalista. Entonces, la sociedad se vuelve insolidaria y la sociedad también se vuelve individualista con la aparición del capitalismo. Esto es algo que, por ejemplo, en el contexto, ya que nos compete, de la historia de la educación popular, pues va a tener unas grandes repercusiones en lo que es el contexto de lo que es la América hispánica. Entonces, ya por ejemplo, en lo que tiene que ver con el siglo XIX, cuando nosotros estamos en el siglo XIX, que ya es el periodo republicano, el siglo XIX también tiene que ver, ya por ejemplo, en el caso de lo que hoy en día conocemos como Colombia, que ya es el periodo republicano, a partir de allí tampoco se va a tener una educación para todo el pueblo, porque acuérdense en que estas instituciones siguieron manteniendo esas políticas elitistas, esas políticas de exclusión, y al pueblo lo que se le va a ofertar es la formación en lo que se denomina artes y oficios. Entonces, por ejemplo, el oficio de carpintero, zapatero, etcétera, etcétera. Pero no se le va a educar y se continúa explotando. La esclavitud se vino a abolir aquí, fue en 1851, la segunda mitad del siglo pasado, pero fue una abolición formal, más no real, porque los esclavos, al igual que los pueblos originarios que también eran subalternizados y explotados, continuaron dependiendo de quienes se habían quedado con la tierra, que en este caso eran los mismos hijos de los españoles, los criollos. Y al igual, pues estas instituciones, por eso cuando en el caso nuestro, a diferencia de Francia de 1789 del siglo XVIII, los franceses cuando crean la república, pues lo primero que van es a sacar a la iglesia. Dicen, la iglesia no es parte del Estado y aparte de eso van a tener una constitución política que es donde van a estar contemplados todos los derechos, porque ahí va a aparecer una categoría con la República Francesa, que es la categoría del ciudadano, y todos van a tener los mismos derechos. Eso nosotros lo venimos a tener es a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991. Es decir, de que si miramos, por ejemplo, desde la independencia, hemos tenido una sociedad en la cual los colombianos no hemos tenido derechos, porque el artículo 13 de la Constitución Política del 91 es que dice que todos los colombianos somos iguales, pero eso es una cuestión en el papel, porque eso en la realidad tampoco no se da, porque acuérdense que esa Constitución nace también en esa década de los 90, y en la década de los 90 es cuando se introduce en Colombia todo lo que fue la ideología neoliberal con el expresidente César Gaviria, y ahí es donde se va a privatizar el Estado social de derecho. La Constitución de Colombia del 91 dice que Colombia es un Estado social de derecho, por lo tanto, pues todos deberíamos tener los mismos derechos, el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso no se da, porque si ustedes se dan de cuenta, hay un problema en el caso, por ejemplo, de la salud.
Entonces, la salud tiene SISBEN 1, SISBEN 2, SISBEN 3, SISBEN 4, hay medicina prepagada y eso no debería existir porque ahí precisamente se está violando ese derecho a la igualdad. Y lo mismo va a pasar también con el trabajo. El Estado tendría que garantizarle a todos los colombianos el acceso al trabajo y eso tampoco se cumple. Y al igual va a pasar con el tema de la educación. Colombia hoy en día tiene unos altos índices, de acuerdo a los últimos informes, por ejemplo, de organismos como la UNICEF, que es un organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la cual el 59 o casi el 60% de los jóvenes colombianos no ingresan a la educación superior. Entonces es una cuestión. Y de los países de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que Santos metió a Colombia en este organismo, Colombia es, dentro de la OCDE, el segundo país que presenta el mayor número, es decir, que tiene el mayor índice de jóvenes que tampoco ingresan al sistema de la educación superior. Y eso es un problema si estamos hablando ahora aquí en la historia reciente del país, en el siglo XXI, pues ya ustedes se pueden imaginar lo que ocurría en estos periodos ya cuando se crea la República en el siglo XIX y también eso lo podemos mirar casi todo el siglo XX con esa problemática. Entonces, como se plantea ahí, las propuestas pedagógicas de la educación popular se encuentran mezcladas las unas con las otras. Podría decirse que el campo de la educación popular se caracteriza por un tacto pedagógico diferente a aquel producido por las élites y su educación bancaria, que este es el texto de Pablo Freire, que él llama Pedagogía del Oprimido. Es decir, de que ese es un texto que fue prácticamente su obra cumbre y que también aquí, por ejemplo, hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta allí y es lo que tiene que ver con la reproducción del sistema social de injusticia que generan los seres humanos que se acomodan a la sociedad sin transformarla. Hay una cosa que también pongamos, yo aquí lo que hago es tomo tres perspectivas de lo que tiene que ver con la educación popular de Freire. Una perspectiva política, una perspectiva pedagógica y una perspectiva sociológica. Esas son las tres perspectivas que yo tomo para analizar el tema de la educación popular en lo que tiene que ver con la obra de Pablo Freire. Entonces, la educación popular es una estrategia de política cultural desde la cual agenciar acciones pedagógicas y políticas que colaboran en la construcción de una alternativa cultural y política a la sociedad justa y equitativa donde se pueden pensar otros mundos posibles, en los cuales quepan otros mundos. Una pedagogía del oprimido que reivindica el empoderamiento de sujetos y pueblos y que deja en las instancias las viejas consignas intervencionistas apoyada en la idea de propuestas pedagógicas para los excluidos, dejando por fuera la opresión y por causas como el objeto de reflexión de los oprimidos. Esto es del profesor Carvalho, que también es uno de los teóricos brasileños del tema de la educación popular. Entonces, hay otra cuestión que también aquí es importante, como ya les decía, que es lo que yo voy a desarrollar ahora más adelante, las tres perspectivas. Pensar la educación popular como una pedagogía del oprimido nos permite ubicar al menos tres acercamientos conceptuales de esta. Una definición en términos del empoderamiento de los pueblos, que esa es la perspectiva política. Otra pone el acento sobre la formación, autoeducación de los sectores populares, que esta es la perspectiva pedagógica. Y finalmente una definición que insiste sobre la reconstrucción del tejido social, que esta es la perspectiva sociológica. Entonces, esas son las tres perspectivas que yo tomo de lo que tiene que ver con la educación popular desde Pablo Freire, porque Pablo Freire pues, es uno de los precursores en el caso del contexto latinoamericano a partir de la década de los 60. Si nosotros miramos el contexto de la década de los 60 acá en el continente americano, acuérdense que la década de los 60 se va a caracterizar
hay unos hitos muy importantes. Por ejemplo, está el caso de la Revolución Cubana que se da en 1959. Tenemos todo el tema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y a partir de allí se inicia lo que se denominó la Guerra Fría, donde Estados Unidos va a impedir de que avance el socialismo, como ya se había dado, por ejemplo, a partir de la Revolución Cubana. Entonces, eso también implicaba otro tipo de educación, como ya pongamos, nos lo mostraba el profe Juan Carlos en algunas de sus charlas, en relación con lo que tenía que ver con el modelo de la educación de Makarenko, que ese fue el modelo que toma Rusia y también va a tomar Cuba. Claro está que también hay una propuesta pedagógica que es muy importante, que fue la del Che Guevara, y es la del nuevo hombre. Es decir, había que formar un nuevo tipo de sujeto que no era el sujeto de la educación capitalista, porque lo que va a hacer precisamente la educación socialista y la educación popular es quitarle al sujeto a lo que tenía que ver con la educación capitalista, que se caracteriza por ser insolidaria, como ya decía, ser una educación individualista, que si nosotros lo miramos, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la formación de los maestros, las políticas educativas desde ese contexto están diseñadas así, incluso que hasta hoy. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en las facultades de educación en el país, en las universidades, no se ha hecho un gran debate en torno a este tema de lo que tiene que ver con la formación de los maestros. Y eso, por ejemplo, ya se planteaba desde acá en la educación popular, con un agravante, como ya yo mencionaba, y es con la implementación desde la década de los 70 en el contexto latinoamericano de lo que ha sido la ideología neoliberal, que fue en la dictadura militar de Pinochet en Chile, y en el caso del resto de América Latina, es en la década de los 90 con las reformas educativas. Por eso todas las reformas educativas que ustedes ven que tenemos hoy en día nacen en el marco de esas políticas. Entonces, por ejemplo, la ley 115, que eufemísticamente se llama Ley General de Educación, pero es únicamente para los niveles de la básica y la media, porque tampoco contempla el nivel del preescolar. Y lo mismo va a pasar con la ley 30 del 92, que únicamente es para un nivel que es el nivel de la educación superior. Entonces, Colombia es el único país, creo que del mundo, que tiene dos leyes de educación, ningún otro país, cuando el sistema es uno solo. Si uno mira desde la teoría de sistemas de Bertalanffy, pues el sistema es un todo integrado en parte. Entonces, por eso hay un sistema de salud que tiene una ley de salud, hay un sistema judicial que tiene una ley para todo el sistema. Entonces, en el caso de la educación, lo que hicieron fue crear dos leyes de educación, pero eso tenía unos propósitos: dividir al movimiento sindical del magisterio. Entonces, aparece FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, para los profesores de la básica y la media, y aparece la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, que es para la educación superior. Hay otra cosa que también ahí es muy importante mirar, y es en relación también, porque estas políticas van a ser diseñadas por organismos, pongamos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y ya van a formar parte también de los portafolios de servicios de estos organismos. Entonces, eso es lo que ustedes ven que están contempladas en estas normas. Y hay una cosa que me parece a mí que es muy grave, y es el tema relacionado con el nivel del preescolar, que ese es el nivel más importante en todos los sistemas educativos del mundo, menos en Colombia. Porque ese nivel en Colombia no lo atiende el Ministerio de Educación, ni lo atienden tampoco las secretarías de educación, ni en el caso de Bogotá tampoco. En el caso de Colombia, ese nivel, desde 1968, que fue el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, lo administra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar apareció en esa época. Y
a nivel que son las madres comunitarias, que pues con todo el respeto que se merece, son unas señoras pues que no tienen la formación para educar y atender ese nivel. Y en el caso de Bogotá, es la Secretaría de Integración Social, no es siquiera la Secretaría de Educación, para que ustedes se den cuenta. Entonces, eso es bastante grave y ya tenemos unas licenciaturas en lo que tiene que ver con la educación preescolar o como se le denomina aquí, la educación infantil. Eso, pongamos, nos muestra uno de los graves problemas que tiene este país. Entonces, la primera perspectiva, que es la perspectiva de la educación popular en clave política, porque esto es muy importante, aquí pongamos, es parte de un texto de Pablo Freire, en la cual él hace mucho énfasis en el tema de la conciencia. Pero aparte del énfasis que él hace en el tema de la conciencia, pues también hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con la formación ético-política de lo que es los estudiantes. Pero también acuérdense en que en el marco de la educación popular, él introduce también todo el tema de lo que incluso él crea un método que es el método de la alfabetización, que ese método va a ser muy importante, incluso él lo va a donar, los derechos de autor se lo va a dar a la UNESCO. Y hay una cosa que también aquí hay que resaltar en esta perspectiva, y es la formación política, porque además la educación es un hecho político. Por lo tanto, la educación popular es un proceso social mediante el cual los sectores populares, que son los que ya, como les mostraba anteriormente, históricamente en este país hasta hoy, han sido excluidos del acceso a lo que tiene que ver con la educación y con el conocimiento, llegan a convertirse en el sujeto histórico, mesiánico, gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarna sus propios intereses de clase, porque no son los mismos intereses de la clase burguesa, que es la clase hegemónica, que es la que concentra el poder y es la que le impone a la clase proletaria, ¿sí?, todos sus lineamientos. Entonces, para ellos tienen un tipo de educación y para los otros también van a tener otro tipo de educación. De ahí está que por eso ustedes ven de que se hace mucho énfasis en el tema, pongamos que dicen, ustedes miran nada más, para ponerle un ejemplo muy sencillito, miren el caso de Bogotá con el tema de jóvenes a la U, que la alcaldesa sufana, pues como si eso fuera un gran programa. Y eso es una de las grandes falacias que tiene esta administración en relación con ese tema de la educación. Jóvenes a la U, a la Universidad Distrital, que esta es la Universidad de Bogotá, del Distrito Capital, le dieron 2.000 cupos, pero esos 2.000 cupos que les dan a jóvenes a la U es únicamente para carreras de ingenierías y carreras tecnológicas, porque eso es lo que necesita el mercado, eso es lo que necesita la burguesía y eso es lo que necesita el capitalismo en el marco de esas políticas educativas neoliberales. Entonces allí, por ejemplo, no hay acceso a jóvenes que quieran estudiar carreras en humanidades, en artes, etcétera, etcétera. Únicamente son estas carreras, pero también hay otra cuestión. Son los recursos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Miren ese problema crónico que tiene esta universidad con el tema de la financiación, que nos están diciendo no hay presupuesto y con eso lo utilizan como excusa para ir cerrando las carreras. Sin embargo, los recursos de la alcaldía, porque quien preside el Consejo Superior de la universidad es el alcalde de turno. Por lo tanto, pues incluso esta alcaldesa ya estudió aquí en la universidad, ella hizo como 3 o 4 semestres aquí en biología y ahí se fue a estudiar allá al externado ciencia política y viene de sectores populares como nosotros. Debería tener más conciencia de clase como lo manifiesta Pablo Freire. Entonces, eso es lo mismo, haciendo una analogía, en el marco de estas políticas neoliberales que se implementan en el gobierno de Juan Manuel Santos, con Gina Parodi, cuando aparece el programa Pilos Paga, que es coger la plata del Estado y entregársela
empresarios de la educación, es decir, volver más ricos a los que tienen estas instituciones privadas, que en el gobierno Duque, eufemísticamente, se llama Generación E, pero es lo mismo. Y ahora la alcaldesa se inventó Jóvenes a la U. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, por eso a la universidad distrital le limitan el acceso de más jóvenes o de más bachilleres, porque en el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación tiene 383 colegios y esos 383 colegios no ingresan ni el 1% de los bachilleres a la educación superior. Y la alcaldía, pongamos, podría garantizarles al menos. Yo miro el caso de la UNAM, que tiene 25 colegios en el Distrito Federal en México, y todos sus bachilleres ingresan a la universidad, todos. Que eso es lo que la universidad debería garantizarle al menos a los bachilleres que egresan de los colegios públicos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Pero eso no se hace porque no está dentro de lo que tiene que ver con esto que ya se empieza a reivindicar acá desde la década de los 60 en relación con el tema de la educación popular. Entonces, por eso ahí cuando se habla de los intereses de clase, que eso ahí también hay una cuestión que es muy importante y es el tema de la formación ético-política que deben tener nuestros jóvenes para la transformación y sobre todo los maestros, que son los llamados, ¿sí?, a implementar estas políticas para el tema de la transformación y la liberación, como lo decía Pablo Freire, de los oprimidos. Esta idea de la política no se desvincula una perspectiva ética. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, aquí en la universidad, en la mayoría de las carreras y sobre todo en esta facultad, se ha quitado el componente de formación humanística y la formación ético-política en muchas carreras. Y un profesional, porque acuérdense en que todas las profesiones tienen códigos deontológicos, es decir, los códigos de la profesión. Y también tenemos unos tribunales éticos en las mismas profesiones. ¿Cuál es el tribunal ético de los maestros? Le pregunto yo a ustedes. ¿El tribunal ético de los maestros cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el tribunal ético de los maestros? De la básica a la media. ¿Ah? ¿Cuál? El tribunal ético de los maestros es la Junta Nacional de Escalafón, que cada Secretaría de Educación tiene una junta de escalafón. Y cuando un maestro viola esos códigos deontológicos, que son los códigos éticos de la profesión, está expuesto a que lo expulsen del ejercicio de la profesión. De ahí está la importancia que debe tener la formación ético-política en los maestros. Y eso es lo que nosotros vemos que han ido quitando, por ejemplo, aquí en el caso de la universidad y específicamente en esta facultad, en muchas carreras. Y sobre todo en las carreras de esta nueva facultad que crearon, allá quitaron todo ese componente y quitaron el componente humanístico. Entonces, ¿cómo se va a formar un profesional sin tener una formación ético-política, una formación humanista? Ese tipo de profesional no lo necesita la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, con todos esos problemas que ustedes ya conocen. Entonces, esta idea de la política no se desvincula una perspectiva ética y la educación popular es ético-política, dada su profunda convicción humanista, en la cual ninguna emancipación política podría darse cuenta sin una emancipación humana. Eso es muy importante y eso, pongamos, nos invita también a la reflexión en relación con el tema de lo que tiene que ver con la formación de los maestros y también los otros profesionales. La educación popular es la clave pedagógica y es un campo conceptual y práctico donde los sectores populares construyen colectivamente, dialógicamente, porque acuérdense en que Pablo Freire, él desarrolla el método dialógico, es decir,
la relación dialógica que deben tener los maestros con los estudiantes, pero también la educación popular no se queda simplemente en el tema del contexto de lo que es la institución de la escuela que nosotros conocemos hoy en día. Tiene que ver también con la educación de todos los sectores sociales que han sido excluidos y marginados por la burguesía y por el capitalismo, y en estas etapas que tenemos del neoliberalismo, del acceso a la educación y al conocimiento. Entonces, esto es un tipo de educación que trasciende mucho más allá, pero también hay un componente muy importante de este componente político, porque a esos sectores también hay que formarlos ética y políticamente, ¿sí? Aparte de los conocimientos disciplinares que se les han negado. Entonces, eso es lo que hace relación también a lo que tiene que ver con la dignificación de estos sujetos. Entonces, hay otra cosa que también es importante señalar allí, y es lo que está relacionado con la lucha de los movimientos sociales y que es elaborado por ellos mismos, que legitima su poder de transformar la sociedad, y es ese saber que aumenta la capacidad de discernir, rechazar, resistir y alterar las reglas de dominación. Esto de los movimientos sociales, yo miro por ejemplo el caso de los movimientos étnicos aquí en Colombia, que fue el caso por ejemplo de los pueblos originarios que antes de la Constitución del 91 no tenían reconocimientos como parte del Estado colombiano. Solo a partir de la Constitución del 91, en el artículo 7º, es que se viene a reconocer a la nación colombiana como pluriétnica y multicultural. Y es por eso que en la ley 115, en el título 3º, aparece el tema de la etnoeducación. Pero también, por ejemplo, en Colombia se crearon 7 licenciaturas de etnoeducación. Yo hice un estudio hace ya algún tiempo que se publicó, que fue producto, presenté en un congreso internacional de formación de maestro, e hice un estudio sobre estas licenciaturas que se ofrecen en Colombia en etnoeducación, y ahí hice un análisis curricular de estos programas y encontré de que esas licenciaturas no daban respuestas a las reivindicaciones y las luchas que venían adelantando ya estos movimientos sociales en tener una educación que fuera acorde con su cultura. Por ejemplo, en la misma ley 115 dice que la educación, en el caso de la educación en el nivel del preescolar y la básica, debe ser en lenguas nativas. Colombia, con la ley 1310 del 2010, tiene 67 lenguas nativas y no se enseña ninguna lengua nativa en las universidades colombianas, ni se estudian siquiera. Un ejemplo clásico, aquí mismo en la universidad tenemos una carrera que se llama Humanidades y Lengua Castellana, porque tampoco ya no se habla castellano en España, que esa era la lengua del Reino de Castilla, La Mancha y León. Entonces, ahí encontramos, cuando yo hice este análisis, en esas licenciaturas se seguían, yo miraba por ejemplo el área pedagógica y se enseña lo mismo que se enseña en las otras licenciaturas aquí en Colombia. El área humanística se enseña lo mismo y con un agravante, no se enseñan las lenguas nativas, incluida, pongamos, yo miré en la Universidad de La Guajira, la Universidad del Cauca, y en ninguna de estas se enseñan las lenguas nativas de los pueblos originarios, pero sí se enseña en todas inglés, que eso también tiene. Por eso hace muy poco el CRI, que es el Consejo Regional Indígena de Colombia, ellos ya tuvieron una ruptura con ese tema de la educación y están hablando hoy en día ya de una educación propia, y en el caso del Cauca crearon una universidad que responde, ya tuvieron una ruptura con Unicauca, que responde a estas reivindicaciones sociales que ellos venían exigiendo desde antes de la Constitución del 91, porque también pues tuvieron participación, y esa política de la educación desde estos movimientos sociales étnicos quedó contemplada allí. Entonces, hay una cuestión que también ahí es muy importante reseñar,
y es ese saber que aumenta la capacidad de discernir, rechazar, resistir y alterar las reglas de dominación, y que fortalece su poder de decidir sobre cuáles son las luchas y formas de organización más capaces de concretar nuevas reglas de vida social. Por eso, la formación en este campo de la educación popular solo puede comprenderse como emancipación y educación como transformación social. El modelo de educación que nosotros tenemos hoy en día no permite esto, no permite ni la emancipación ni la transformación social, por muchas circunstancias, porque es un modelo de educación que fue heredado desde la colonia con la iglesia, porque acuérdense que a finales del siglo XIX, en 1877, la República de Colombia le entrega la administración de la educación a la iglesia, al Estado del Vaticano, que es lo que conocemos como el concordato, el acuerdo entre el Vaticano y la República de Colombia, y eso va a estar vigente casi que hasta hoy. En el gobierno Uribe le cambiaron el nombre y hoy en día se llama educación contratada, pero es lo mismo, donde el Estado le paga a los obispos que administran esta educación en muchas regiones de Colombia, les paga a los maestros, pero ellos imponen el modelo de educación que siempre han tenido en sus instituciones, que está orientado por la filosofía escolástica. Entonces, eso, por ejemplo, por favor, compañeros, ustedes los que llegaron, si quieren, acá hay sillas, no se queden allá arriba. Bajen, por favor. Acá hay muchas sillas, por favor, ocupen los asientos. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Y es el mismo modelo que nosotros encontramos en el caso, por ejemplo, hoy en día, que eso hace ya más o menos 23 años que se empieza a implementar en Bogotá, que fue en la primera administración de Enrique Peñalosa, que es el modelo en concesión. Coger los colegios públicos del distrito y entregárselo a colegios privados. El ejemplo más reciente lo tenemos con los colegios que inauguró la Secretaría de Educación o que abrió la Secretaría de Educación de Bogotá, que fue, por ejemplo, el Colegio El Ensueño allá en Magdalena y el Colegio Rogelio Salmona también en Magdalena, y estos colegios se los entregaron a los salesianos. Ya antes habían entregado varios colegios al Gimnasio Moderno y a otras instituciones privadas para que los administraran. Es decir, que a esos niños y a esos jóvenes no los van a educar en el marco de lo que tiene que ver con una educación crítica, sino que los van a educar como ellos han educado, que es en el marco del dogmatismo, que es lo que caracterizó ese tipo de formación. Entonces, la lectura pedagógica, que es la otra perspectiva de la educación popular, desmiente las ideas educativas formativas domesticadoras de las tradiciones pedagógicas eurocentradas, que eso es lo que nosotros también hemos heredado desde la época colonial. Las ciencias de la educación francófonas, la ciencia de la educación alemana y las teorías curriculares anglosajonas. El común denominador de estas tradiciones es la confianza en el dispositivo escuela y su funcionalidad en las modernas sociedades industriales. Por eso, cuando nosotros miramos desde lo que desarrolla el filósofo francés Louis Althusser, en lo que está relacionado con el tema, acuérdense que Althusser desarrolló lo que fue en un breve ensayo que es sobre ideologías y dispositivos de control. Él desarrolla también la teoría de la reproducción social, que esa la va a continuar después el sociólogo francés Pierre Bourdieu, y Althusser ya planteaba que tanto la religión como la educación son dispositivos de control de la sociedad. Y eso es lo que va a hacer, y eso nosotros lo podemos mirar desde la época colonial, que ese es el papel de la iglesia en torno a las disputas y las luchas que va a tener por la educación, sobre todo con los liberales radicales. Desde la época de Santander, el primer gobierno de Santander, cuando se crea la República,
hasta lo que fue la guerra a las escuelas cuando se enfrentan liberales radicales con conservadores. Y esa es la disputa que también ellos van a tener hasta hoy por el control de la educación. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El común denominador de estas tradiciones es la confianza en el dispositivo escuela y su funcionalidad en las modernas sociedades industriales. Para la educación principal, el aporte pedagógico latinoamericano es la crítica a la escuela como máquina de educar, que hace referencia a ese tipo de escuela que nosotros tenemos hoy en día, y es la escuela que hace tránsito de lo que fue la escuela colonial a la escuela capitalista, que forma un determinado tipo de sujeto que es la antítesis del sujeto que se forma en la educación popular. Porque acá tampoco en la escuela capitalista no se hace mucho énfasis en la formación ético-política ni en la formación humanística, sino que lo único que les interesa es formar un sujeto para la producción o para lo que requiere el mercado, que eso es lo que nosotros vemos con el tema de estas políticas que se han impuesto. Por eso era que yo les ponía el ejemplo de jóvenes a la U. Para la educación popular, el principal aporte pedagógico latinoamericano es la crítica a la escuela como máquina de educar y la reivindicación de los círculos de cultura y la educación como práctica de la libertad. Esto de la educación como práctica de la libertad es el título, uno de los textos que tiene Pablo Freire, que se llama así, la educación como práctica de la libertad, que es diferente a la concesión de libertad en el capitalismo, que hace alusión es a la libertad del mercado. Acá no, acá hace alusión a la libertad de los oprimidos, a los que han sido oprimidos precisamente por las clases hegemónicas, como centro de sus propuestas pedagógicas. Así, lo pedagógico en la educación popular no es sinónimo de un saber para la reproducción social. Esto de la reproducción social era lo que yo ya les mencionaba en relación con la teoría del filósofo francés Louis Althusser y que continuó Pierre Bourdieu en relación con el tema de la reproducción social. Es decir, de que el modelo de escuela que tenemos lo que sigue es reproduciendo el mismo modelo de sociedad que nosotros heredamos, y eso ya está comprobado. Bourdieu hizo unos trabajos muy interesantes en la década de los 80 más o menos en Brasil, y era para él también comprobar su teoría sobre la reproducción social, que era uno de los herederos de Louis Althusser. Y eso es lo mismo que nosotros encontramos hoy en día cuando nos imponen estas políticas y cuando nos dicen, no, lo más importante hoy en día es el SENA. El SENA pues está al servicio de lo que tiene que ver con la formación de técnicos y tecnólogos que está demandando el mercado, más no la sociedad, porque los problemas de la sociedad no son los problemas de la burguesía. Los problemas de la sociedad son otros, y sobre todo cuando nosotros los miramos en este tema de la educación popular. Entonces, ahí por eso se habla de lo que la educación popular no es un sinónimo de un saber para la reproducción social, sino un saber de los oprimidos para su concienciación y liberación, que por eso Freire hace mucho énfasis en el tema de la concienciación, que es lo que también está ligado al tema de la conciencia de clase. Y ya la última, que es en clave sociológica, la educación popular es entendida como educación para los movimientos sociales y tiene por objeto la recreación de las bases de sociabilidad, de solidaridad en una configuración social específica. La educación para los movimientos sociales es una praxis pedagógica, programada e informal, orientada a complementar el conjunto de actividades educativas y formativas existentes en la sociedad. En clave sociológica, la educación popular comparte con la sociología la liberación latinoamericana, que esta es una corriente que aquí está Enrique Dussel, en el caso de Colombia está Orlando Falborda, en la década de los 70, que fue de los fundadores de la Facultad de Humanidades,
y sobre todo la carrera de Sociología en la Universidad Nacional, que fue muy importante porque acuérdense en que la sociología tiene como objeto de estudio la sociedad. Y esto pongamos en la década de los 70, en ese contexto que eran las dictaduras militares acá en América Latina, hubo mucha represión como nosotros vemos hasta hoy. Miren toda la represión que hay con nuestros estudiantes, con los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, fue muy importante y ha sido muy importante esta corriente para el tema de la educación popular. A diferencia y en contraposición con las posturas neoliberales, que son la antítesis de lo que tiene que ver con esto, y que se asumen como una reducción antropológica al ser humano como ser egoísta, que eso es lo que vemos en el capitalismo, y la educación popular postula y defiende la solidaridad como reivindicación antropológica de un ser humano altérico o en relación con los otros, que es lo del método dialógico de Pablo Freire. Y ya para resumir, se podría pensar en la educación popular como un proceso de formación y educación desde la reivindicación de los sectores populares para que con ellos, a través de una acción transformadora, se logre romper con los esquemas de dominación opresores y oprimidos, que es lo de la pedagogía del oprimido, con el objetivo de configurar una sociedad de sujetos emancipados y solidarios, que es lo contrario a lo que sigue reproduciendo el sistema educativo que hemos heredado y que tenemos hoy, y que para el tema de la formación de maestros, ¿sí?, consciente o inconscientemente los maestros siguen reproduciendo las facultades de educación, siguen reproduciendo ese tipo de sujeto, ese tipo de profesional, ¿sí?, que no está al servicio de la sociedad ni de la comunidad, ni de la educación popular, sino al servicio de los intereses de quienes han diseñado estas políticas, ¿sí?, que es la burguesía en contubernio con estos organismos multilaterales. Entonces, ahí yo hago una pregunta: ¿qué es lo educativo? En las tradiciones pedagógicas críticas, porque acuérdense en que la educación popular también está ligada a una corriente que nace acá en América Latina y en la cual también Pablo Freire fue uno de sus precursores, que es la corriente de las pedagogías críticas. Entonces, esta corriente también ha sido muy importante para el tema de lo que tiene que ver con la educación popular. Yo me acuerdo que en el primer gobierno del presidente Lula da Silva, él decía que él fue presidente en Brasil gracias a Pablo Freire, que Pablo Freire fue ministro de Educación del Estado de São Paulo. Incluso Freire sufrió la represión de la dictadura militar en esa década de los 70 en Brasil, que le tocó ir al exilio. Y ahorita que estuvieron a este fascista neonazi de Bolsonaro, de presidente, desmontó todas las políticas que se habían creado en Brasil en relación con este tema de la educación popular, que ahora las retomaron nuevamente con la llegada de Lula da Silva al poder. Porque eso, por ejemplo, este tema que estamos mirando aquí fue tema, por ejemplo, en el caso de América Latina, y hay una cuestión que yo también cuestiono mucho, y es en el caso de los jesuitas. Desde 1956 ellos crean lo que denominan Fe y Alegría. ¿Se acuerda que tienen unos colegios de fe y alegría para los sectores populares? Pero eso es un eufemismo, porque ellos, acuérdense en que los jesuitas, desde la época de la colonia hasta hoy, sus colegios mayores eran para formar a las élites y nunca han sido para formar. Sin embargo, dicen que Fe y Alegría es parte de la educación popular. Eso no es cierto, porque eso lo tienen para los sectores populares, que es diferente a lo que ellos tienen aquí al lado del Parque Nacional, que es el Colegio San Bartolomé La Merced. Entonces, que ahí forman a los hijos de la burguesía. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema de la educación popular, porque acuérdense que la iglesia, entre otras cosas, la iglesia fue parte y ha sido parte de ese proyecto que heredamos desde la época de la colonia hasta hoy.
Entonces, en la pregunta ¿qué es lo educativo? En las tradiciones pedagógicas críticas, entre ellas la educación popular, la pregunta por la educación es la pregunta por temas como la reproducción, que hace alusión a lo que yo ya les decía hace rato, la reproducción social, que eso se hace desde la educación y sobre todo en la formación de los maestros, que se sigue reproduciendo el modelo de sociedad, la resistencia y la liberación. Y en la primera sesión la educación parece quedar rezagada a una mirada crítica, que solo ve en ella la reproducción de intereses de clases y llamados económicos de producción, que eso es lo que vemos hoy en día con estas políticas neoliberales del sistema educativo que se nos han impuesto. Para esta postura, la educación es la expresión de la superestructura como parte de la ideología y como aparato ideológico del Estado. Esto es de Althusser, como ya les decía hace rato. La educación como un dispositivo de control del Estado. Y una segunda posición cercana al tema de la resistencia y la liberación postula la incidencia de la educación en la transformación social y es un espacio donde se juegan grandes tensiones sociales y políticas y se utiliza la palabra educación como sinónimo de proceso político-pedagógico. Para la mirada pedagógica de la educación popular, a la educación existen múltiples interacciones entre las diferentes esferas de la práctica social, de modo que el proceso educativo no está completamente determinado por lo económico, que es lo que tenemos hoy en día, ni tampoco autónomo, porque te acuerdan que la autonomía universitaria que nace en 1918 con la reforma liminal de la Universidad de Córdoba, Argentina, eso lo venimos a tener 105 años después hoy en día en Colombia. Es decir, imagínense en el atraso tan grande. Y la autonomía que nosotros tenemos tampoco es una autonomía, porque precisamente la autonomía que nace de lo que fue el manifiesto de Córdoba en 1918 era para que no hubiese injerencia del Estado y de los sectores productivos en la administración de la educación pública estatal. Y ustedes ven de que los consejos superiores hay injerencia, por ejemplo, del Estado, caso nuestro. La alcaldesa o el alcalde de turno es el presidente del Consejo Superior. En el caso de las universidades nacionales es el presidente de la República o sus delegados. En las departamentales son los gobernadores. Y ahí ya hay una injerencia del Estado. Pero también hay representantes de los sectores productivos. Y en el caso del gobierno estudiantil, eso nunca se ha dado en Colombia. Porque miren la reforma que se inició en la universidad. Ya vamos a cumplir 3 años y el Consejo Superior no la ha querido aprobar. Entonces eso nos muestra de que todavía siguen persistiendo ese tipo de intereses. Entonces, una lectura crítica de la sociedad y de la predominante, la crítica de la ideología demanda una lectura del mundo que nos permita analizar la conflictividad inherente en la sociedad capitalista y la posición o rol que tenemos en dicha conflictividad. Si no se analiza la realidad sobre la que uno vive, es muy probable que se caiga en una postura ideológica que conlleva una práctica que adquiere un carácter de adoctrinamiento de los sectores populares, que ese ha sido el papel de la iglesia, de adoctrinar a lo que tiene que ver con el pueblo. Entonces, eso es lo que se le ofrece al pueblo, el adoctrinamiento o el dogmatismo en ese tema de la fe, que eso es lo que hace la iglesia para el caso de la educación, que eso es lo que se ofrece también desde Fe y Alegría, que eso no tiene nada que ver con el tema de la educación popular. Y eso es lo que ustedes ven que también hizo Enrique Peñalosa con el modelo en concesión de coger los colegios públicos del distrito y entregárselo a estas congregaciones religiosas. Entonces ahí no se está educando a nuestros niños y nuestros jóvenes, sino que se les está adoctrinando, que eso es la antítesis de la educación popular. Los sujetos como protagonistas de su emancipación y lo popular en la educación popular no es un simple adjetivo, sino un sustantivo. De ese modo, lo popular en la educación popular tiene que ver con la intencionalidad y con el lugar social desde donde se realiza el proyecto, con vistas a la creación de un poder popular que encarne los propios intereses de los sectores populares
y no de quienes tienen intereses creados distintos a ellos. Que eso por eso es de que ustedes ven de que aquí en Colombia, yo miraba ahora con ese tema la reforma laboral. Miren ustedes estos trabajadores de Rappi, salían en contra de la reforma laboral, y la reforma laboral lo que está es reivindicando los derechos que Rappi les está quitando. Entonces, hasta donde llega la alienación, ¿sí? Entonces, esos son, y es lo mismo que pasa con la reforma a la salud. Quienes salen es decir, quienes salen en contra de la reforma a la salud, pues son los mismos que la crearon. El caso del expresidente César Gaviria, que es un neoliberal y que en su gobierno es cuando se introduce el tema del neoliberalismo en Colombia, privatizó la salud. Miren el Hospital San Juan de Dios, que era el hospital de la Universidad Nacional, el segundo mejor hospital en Latinoamérica, y un país no se puede dar el lujo de tener una institución de esa cerrada, ¿sí? Entonces, eso nos muestra lo que tiene que ver con esta concesión en lo que es la educación capitalista y hoy en día la educación neoliberal. Entonces, ya como para terminar, porque ya van a ser las 12, acá también yo planteo qué es lo popular, y lo popular hace referencia a los sectores poblacionales subalternizados, que son el conjunto plural de los grupos sociales explotados y excluidos de la administración del poder político moderno colonial, como de la distribución de los excedentes económicos del sistema mundial. Y lo popular se define según relaciones de opresión, tanto a nivel económico como de género, raza, edad, entre otras. Y en esta perspectiva, la educación popular consiste en acompañar y relacionar diversas formas de saber y organización para que los diferentes sujetos que participan en un mismo proyecto de transformación social se comuniquen entre sí y generen poder contrahegemónico. Esa es una concesión de lo popular. Y en esta perspectiva, lo popular gira en torno a las siguientes coordenadas filosóficas y políticas: apropiación desigual del capital cultural hegemónico, un problema de distribución y acceso a las ideas del mundo dominante; elaboración propia de sus condiciones de vida, la creación de formas de ser y estar en el mundo en clave de su alternidad, y en este sentido pueden existir formas de habitar el mundo que no son reconocidas por las hegemonías que pueden existir en lo oculto o subterráneo, pero que no confrontan las hegemonías. Interacción conflictiva con los sectores hegemónicos, que es el caso nuestro, y en este sentido los subalternos devienen contrahegemónicos, cuando además de su alternativa particular de vida y acción, se propone un patrimonio común para enfrentar las ideas hegemónicas, cuando ésta se actúa localmente pensando globalmente, y configuración de estrategias de avanzada alternativa al orden de cosas existentes con base en el diálogo de múltiples subjetividades sublevadas. Y ya como conclusiones, con las ideas anteriores y siguiendo a Husserl, se puede establecer diferencias entre el pueblo, el populismo y lo popular. Tesis una vez de las 20 propuestas de Dussel. Esto es tomado de Enrique Dussel, que también formó parte de esta corriente, que tiene que ver con la ética, la liberación latinoamericana. Así el pueblo en la ideología estructuralista marxista deviene en una suerte de sujeto histórico idealizado, que parte de la asistencia previa de los sujetos de condiciones materiales de existencia, que son las encargadas de brindar, legitimar y coherencia en las ideas de clase llamadas a dominar. La conciencia de clase del proletariado sería la fuerza ideológica básica. Por favor, compañeros, silencio que ya voy a terminar. En la conciencia de clase del proletariado, que sería la fuerza ideológica básica, en la configuración política la idea de pueblo. Para esta lectura, el pueblo es una esencia previa a la acción humana. El populismo sería una manifestación deformada de la vocería del pueblo esencializado. El populismo es la construcción de una suerte del bloque histórico que no cuenta con las voces de los sujetos que arraigan relaciones sociales y políticas de su alternidad. Y en este sentido, el populismo en nombre del pueblo comete una violencia simbólica sobre los que no poseen voz, dado que se da la potestad ideológica de hablar por ellos, que eso es lo que ustedes ven aquí en Colombia
con este tema de los que dicen que representan al pueblo, pero están representando son los intereses de las clases a las cuales ellos pertenecen. Y hablar en nombre de los que no tienen voz es una acción antidialógica, que cubierta por asistencialismo o autoritarismo, niega la asistencia de los otros. Por último, lo popular es el pueblo actuante, siendo el pueblo sujeto histórico con base en las coordenadas anteriores. A diferencia del pueblo esencializado, lo popular es el pueblo configurado en la lucha, en la resistencia y la contrahegemonía, a diferencia del populismo. Lo popular no habla por hablar desde el pueblo en nación. Pensar la educación popular en clave pedagógica, política, es reivindicar ideas y acciones en torno a la educación y formación crítica en América Latina. Su pertinencia reside en la posibilidad de pensarnos localmente de manera situada, pensarnos, leernos y escribirnos el reto que nos propone la educación popular. Entonces este reto es la emancipación humana, la descolonización de nuestro ser, es la propuesta formativa de la educación popular. Gracias a los anteriores es posible descolonizar el saber, esto ya es de los decolonizadores, Quijano y todo este grupo, el saber, nuestras maneras de nombrarnos y descolonizar el poder, nuestras formas de relacionarnos y construirnos históricamente. Muchísimas gracias, compañero.